Buenos días a todos. Por favor, apaguen sus micrófonos, en lo posible también la cámara. Si no, los que estamos acá detrás de la pantalla, vamos a silenciarlos por la cuenta del semillero y en el peor de los casos, eliminarlos si siguen pues activando el micrófono, ya que queremos que esto sea algo agradable para todos. Por favor, desactiven los micrófonos todos, por favor. Listo. Entonces, la charla del día de hoy, como verán en la presentación, será dictada por un estudiante de pregrado. Él se llama Maximiliano Garzón y, bueno, ahí ustedes pueden ver los temas que se van a tratar hoy. Él es estudiante de pregrado, como ya les mencioné, entonces esto va a ser una charla de estudiantes, ¿sí? No vamos a dar certificado, tampoco se necesita una inscripción previa. La plataforma cuenta con un límite, al parecer, de 250 personas. Entonces, si se pasa ese límite de 250 personas, probablemente no vamos a admitir más solicitudes, pero ojalá todos alcancen a entrar. De lo contrario, vamos a subir las charlas que están siendo grabadas. Como pueden ver, ahí arriba está el símbolo de grabando. También están siendo grabados los mensajes y serán subidos al canal de YouTube que se llama Cuarentena con Geociencias. Después por correo también le vamos a enviar las presentaciones. Entonces, Maximiliano, toma la palabra, por favor. Vale, Wendy, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Como ya mencionó Wendy, mi nombre es Maximiliano Garzón. Soy estudiante del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional en el pregrado. Además, también soy topógrafo de la Universidad Distrital. ¿Qué más les cuento? Vamos a tratar precisamente el tema, como lo dijo Wendy, de generalidades en hidrogeología. Algo sobre las superficies, aguas subterráneas, aguas superficiales, flujos de agua, algo de flujos de agua. Entonces espero sea de su interés. Cualquier pregunta, pues obviamente podemos esperar a terminar la presentación. Vamos a discutir cualquier pregunta que hagan. ¿Listo? Entonces comencemos. Un mensaje pues para todos. Estamos pasando momentos muy difíciles en este momento a nivel global. El llamado y el mensaje es de solidaridad, el mensaje es de empatía, de esperanza para todas las personas que en este momento se encuentran en situaciones difíciles. Todos vamos a salir de esto muy bien, van a ver. Entonces, esto es algo como para compartir con ustedes. La agenda de la presentación, como les digo, es a nivel general. Vamos a tratar a introducir en algo de la oferta hídrica que tenemos en este momento en Colombia. Principalmente a partir del Estudio Nacional del Agua, desarrollado en 2018 aquí en Colombia, por parte del IDEAM, en colaboración con otras entidades como Servicio Geológico y las corporaciones autónomas regionales. Vamos a tratar aguas superficiales y subterráneas, algo muy generalizado para personas que de pronto no tengan conocimiento. Habrán personas también que tengan ya mucho bagaje en este campo. Sin embargo, pues bienvenidas sean también sus aportes. Y pues vamos a concluir acerca de todo lo que hemos hablado en este momento. Listo, entonces comencemos. El estado general de la oferta hídrica. Frente a esto, el IDEA ha calculado que el mundo tiene aproximadamente 43.750, 43.800 kilómetros cúbicos de agua por año disponibles para consumo por los seres humanos. Y no solamente digo el consumo directo, sino también para nuestras industrias, para nuestra ganadería, para muchos procesos que realiza el aparato productivo del mundo. Entonces, pues basados en esto, vemos que puede llegar a haber un límite en lo que podemos disponer de recursos hídricos en el mundo. ¿Listo? Entonces, de esos 43.800, Sudamérica en este momento tiene el 28% de esos recursos hídricos mundiales. Y en nuestro país, por parte de nosotros, tenemos el 5% de esos recursos hídricos. Vemos que hay una gran diferencia entre el recurso hídrico disponible en Colombia y aparte de eso la superficie que nosotros tenemos a nivel mundial. Nosotros en Colombia tenemos aproximadamente el 0.7%
de la superficie global. Y en ese 0,7% tenemos el 5% de los recursos hídricos del mundo. Así que orgullosamente en Colombia podemos decir que somos un país rico en recursos hídricos. Y por eso precisamente tenemos que cuidarlo y conocer de él. Ahora, veo un micrófono abierto, por favor. Wendy, ¿podrías colaborarme, por favor? Gracias. Ahora, bueno, a nivel de estado de la oferta hídrica en Colombia, tenemos que en un año húmedo aproximadamente tenemos 3.420 milímetros de nivel de agua. Esto es un 92% por encima del año promedio. Esto es cuando tenemos lluvias por todo lado y en todo momento. Esto es beneficioso en algunos aspectos, aunque también a nivel de gestión de riesgo también es importante conocer esto porque hay muchas comunidades en todo el país que precisamente sufren las consecuencias de esa cantidad de lluvias o esa cantidad de escorrentidas que puede presentarse en el territorio. Acá, aquí me sacó la pantalla, bueno. Acá el año promedio tenemos que son 1.775 milímetros, podemos ver que la oferta hídrica baja un poco en muchos sectores del país. Aquí en la parte occidental, o sea, lo que nosotros llamamos el departamento del Chocó, y parte del Valle del Cauca y el Cauca, siempre tenemos lluvias, es uno de los sitios más lluviosos de todo el mundo. Ahí están nuestras selvas chocuanas, hay unos paraísos vegetales y animales. Y por el otro lado, cuando tenemos temporadas secas, aquí podemos ver que gran parte del territorio también puede llegar a sufrir déficit de agua. De hecho, en la costa norte, en la parte de La Guajira, siempre hay déficit de agua, como podemos ver en las gráficas. Entonces, esto es como para introducirlos en lo que nosotros estamos estudiando aquí en Colombia. Aquí podemos ver, en un año promedio, el recurso puede limitarse muchísimo. Nosotros tenemos sectores donde solo tenemos 26 milímetros en agua al año, y en nosotros pues tenemos una superabundancia. Sin embargo, la idea es la accesibilidad de todos los habitantes y de todos los sectores a este recurso. Aquí podemos tener también la oferta hídrica, el 15% del área está abarcada en ese pedacito que está señalado con el círculo, y las grandes ciudades son las que más sufren los déficits, irónicamente. Nosotros, inclusive en muchos sectores de la sabana de Bogotá, por ejemplo, tenemos déficit de agua, aunque nuestro país es muy rico en este recurso. Es algo pues, que precisamente vamos a tratar un poco, se refiere al conocimiento y al aprovechamiento de estos recursos. ¿Listo? Aquí podemos ver, por favor apaga los micrófonos. Wendy, ¿me ayudas, por favor? Acá podemos ver en una línea de tiempo. Nosotros en el 2016 sufrimos una temporada de sequía muy fuerte. Esa temporada de sequía duró un poco más de 20 años en retornar. Por lo que podemos ver, nosotros necesitamos espacios de tiempo muy grandes para determinar cómo está el estado del recurso hídrico, la oferta, y al mismo tiempo también de cómo mitigar estos efectos a partir del aprovechamiento de las fuentes de los recursos hídricos. Entonces aquí podemos ver cuáles eran los déficits en ese momento. Tuvimos dos periodos de sequía extrema, más o menos cada 25 años. Y estos fueron los departamentos más afectados en ese entonces. Entonces tenemos también poco esperado, por ejemplo, que el Chocó sufriera problemas de sequías, viendo que es uno de los departamentos con más precipitaciones al año en cuestión de oferta de recursos. Podemos ver ahí entonces una gráfica esquematizada y todo lo que podemos ver para eso. Entonces, con respecto a los sistemas acuíferos, también a las reservas subterráneas de este recurso, Colombia también posee mucho recurso de ese. Sin embargo, conocimiento, nosotros todavía estamos investigando en Colombia
acerca de los atributos y de las propiedades que tiene cada acuífero y dependiendo de su forma o dependiendo de su configuración, podemos, podemos ver cuál es el conocimiento de estos acuíferos en Colombia. Hay muchas zonas todavía que no hemos sido exploradas, ya vamos a tomar al final de la presentación algunas de las razones por las cuales no hemos podido entrar a ese conocimiento. ¿Listo? Aquí podemos ver los 60 posibles acuíferos que conocemos. El 43 de esos tenemos un conocimiento insuficiente acerca de cómo podríamos llegar a aprovechar este recurso y de dónde sale y cómo está configurado con respecto a otros acuíferos, considerando el acuífero como un sistema, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces hay unas relaciones que se pueden presentar y de hecho se presentan mucho entre diferentes cuerpos de agua, diferentes acuíferos, y esto podría llevarnos a cometer también pues muchas veces procedimientos inadecuados al momento de aprovechar estos acuíferos. Ya, casos se han dado al momento de hacer una vía, al momento de extraer otro tipo de recursos como el petróleo o bueno, recursos minerales, podemos afectar de una gran medida los acuíferos en Colombia, y eso también es importante. Vemos que el agua es supremamente importante para el subsistir de las personas y por lo tanto podemos incurrir en procedimientos inadecuados y dejar varios municipios sin el recurso. Entonces es importante el conocimiento de esto. Wendy, ¿me haces un favor? ¿Podrías reproducir el video? Dale, ya lo reproduzco. Dame un Vale, momento. gracias. ¿Por qué? Wendy, creo que no tiene audio el video. Sí. No, Wendy no se está escuchando. No se escucha nada. ¿Tienes sed? Entonces, ¿qué? Como el agua sintió que no. El agua subterránea. Chicos y chicas, bienvenidos. Hoy les voy a contar la leyenda de Caribe. Necesito que me escuchen y me pongan mucha atención, pues es una historia muy importante. Cuando son su padre, había una voz que le decía: en esta noche, pienso
Toma. ¿Escuchas o no escuchas? Apenas tomó el agua de su vaso, sintió que todo Están presentando algo, pero no. Ya, tranquila, pero ya deja que estén presentando. Hoy darás un gran paseo. Hay 208 Caribe personas se había conectadas. convertido en una Pero gota de obviamente que va a agua que haber cayó problemas de en un conexión. de las bananeras a punto de madurar. Ahí está, Siguió su viaje mientras veía que algunas de sus ahí están habían cargando la poblaciones de la cosa. Ya, tranquila, poco a poco. Cada vez que te salgas, no otra vez ingresas. acaba de llegar. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Apaguen sus micrófonos porque no podemos reproducir el video así. Rosa, por favor. Listo, ya solucioné el problema. A un acuífero. Hasta aquí se infiltra el agua que no absorben las plantas y que no se evapora. Aquí puede quedarse por mucho tiempo, pues esta formación geológica permeable permite la circulación y el almacenamiento del agua. En su recorrido puede cargarse de minerales y cambiar su calidad. Deben tener en cuenta que aunque no la pueden ver a simple vista, el volumen de esta, conocida como agua subterránea, es incluso más importante que la masa de agua retenida en lagos o en ríos. Es 100 veces mayor. En el acuífero, Caribe vio que el agua subterránea algunas veces era succionada a través de unos tubos gigantes llamados pozos profundos, que son accionados por personas que desde la superficie acceden a esta importante fuente de agua. También vio que el agua podría seguir viajando a través del suelo y llegar nuevamente a la superficie a través de los ríos o del mar. Estas descargas son muy importantes porque ayudan al mantenimiento de los ecosistemas. Las fuentes subterráneas son muy importantes, así como su cuidado. Si hay pozos abandonados, si dejamos que se contaminen o les damos un mal uso, el daño es grave para todos, para el ecosistema, las plantas, los animales y para nosotros que consumimos agua de ahí. El agua no siempre está a la vista y resulta que hay más agua debajo de nosotros, pero no por eso debemos desperdiciarla ni malgastarla. Gracias, Wendy. Entonces, precisamente veíamos en el video que teníamos un gran aporte de las aguas subterráneas a lo que era de las aguas que llamamos superficiales, o las aguas que podemos ver a simple vista. Esto es una relación importantísima que tenemos entre las aguas subterráneas o los acuíferos que poseemos en cada una de nuestras regiones, con respecto a la disponibilidad del recurso para poder ser procesado, digámoslo así, preparado para el consumo humano o para otras actividades. Entonces, el entender básicamente cómo funcionan los acuíferos es importantísimo para poder entender de cómo depende nuestra oferta hídrica para poder subsistir. Entonces, precisamente, gran parte de la charla de hoy es explicar precisamente esos acuíferos, parte de cómo funcionan o sus características, y mirar con base en eso, y poder estudiar con base en eso, cómo las estructuras geológicas pueden llegar a ayudarnos con el entendimiento y el aprovechamiento de estos recursos. Entonces, aguas superficiales. Tenemos varios conceptos en las aguas superficiales, conceptos como los de precipitación. Muchos de nosotros ya estamos, ¿cómo decirlo?, relacionados con estos términos de la precipitación. Muchos de nuestros países o muchas de nuestras regiones pues tienen ciertos regímenes de precipitación al año, cambiantes durante los fenómenos globales. Puede ser el fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, u otros fenómenos que también pueden afectar, como presencia de cuerpos de agua, presencia de ríos, evaporación, que es el otro término con el que estamos teniendo en cuenta para poder hacer el análisis de todos estos cuerpos de agua. La evapotranspiración, precisamente se encarga de cómo esa agua, a partir de la vegetación principalmente,
retorna al ciclo geológico, al ciclo hidrogeológico, perdón, y el ciclo hídrico. Esa agua como se capta por medio de organismos como las plantas y vuelve y se retorna al sistema hídrico para que siga funcionando. Eso ha sido un proceso que muchos de nosotros conocemos, el de evaporación, precipitación y sedimentación, bueno, muchos otros aspectos que ya más adelante los tomaremos. La evaporación, precisamente, es cuando el líquido pasa de una fase a otra, principalmente de fase líquida a fase gaseosa, por medio de una fuente de energía, principalmente el sol, aunque inclusive muchas veces desarrollos geológicos también producen este tipo de procesos sobre el recurso hídrico superficial. Entonces es importantísimo también tenerlo en cuenta al momento de estudiar el fenómeno, los fenómenos que afectan las aguas superficiales. El caudal siempre lo medimos muchísimo en todos los cuerpos de agua, principalmente en lugares donde tenemos obtener agua para los consumos humanos. Por ejemplo, en topografía se trata mucho con estos tipos de términos cuando estamos diseñando un vertedero, cuando estamos diseñando una boca toma, cuando estamos diseñando sistemas de captación. Entonces es importantísimo poder cuantificar estos parámetros con el fin de que, primero con el fin de poder que sea viable la captación de esos recursos para la población, que puedan sustentar a un cierto número de personas, a un cierto número de predios, como hablamos en topografía, y al mismo tiempo que este recurso poder dejarle algo a la naturaleza, lo que llamamos por ejemplo el caudal ecológico. Cuando hacemos captaciones en una vereda, por ejemplo, en un municipio con 10 familias, nosotros no podemos captar totalmente el caudal del río o del riachuelo, bueno, de la fuente que tengamos para nuestro abastecimiento. Necesitamos dejar ese caudal ecológico para que puedan animar el ecosistema mismo u otras personas, como decimos, aguas abajo, puedan también gozar de ese recurso hídrico y así mismo que sea sustentable en el tiempo. Entonces, este concepto es supremamente importante. Otro concepto precisamente es el de escorrentía. Se mide para todos los cuerpos de agua superficiales o toda la cantidad de agua, más bien. Vamos a ver entonces cómo esto regula lo que llamamos la oferta hídrica. Todos esos parámetros, y estos son los, digamos, los más representativos para medir al momento de analizar la oferta hídrica por medio de las aguas superficiales. Hay muchos otros aspectos que también se deben tener en cuenta, que ya más adelante los veremos. Entonces, el caso del IDEAN aquí en Colombia, la escorrentía lo calculan por medio de la relación entre la precipitación y la evapotranspiración que puede producir la vegetación, como les decía. Mucha de esta cantidad de agua que está presente tiene dos destinos: o retornar al ciclo hídrico externo, o inclusive poder retornar a sistemas acuíferos subterráneos, y eso permite precisamente la retroalimentación entre los dos sistemas, de aguas superficiales y aguas subterráneas. Esto, pues, las medidas se toman en milímetros por año, y generalmente son análisis temporales o multitemporales. Más bien, no se puede definir esto de forma instantánea. Esto no se puede decir ya ahorita las correntías de tantos milímetros por año. Estos son estudios que se deben llevar constantemente a nivel en toda la línea temporal, en muchos lugares, porque no solo basta medir este tipo de cosas en un solo sector del territorio, sino que tiene que también expandirse a muchos lugares, porque de un territorio puede afectarse a otro. Entonces es importante que todo este conocimiento se haga multitemporal, o sea, constantemente y al mismo tiempo distribuido a nivel del territorio. Entonces, hablamos precisamente acá en Colombia de la evapotranspiración potencial y la real. La potencial depende de la temperatura, como se está viendo en las ecuaciones. Este es el modelo de Hargreaves. Estos valores son muy específicos de las regiones. Estos valores no se aplican normalmente a cualquier tipo de región. Vemos los coeficientes son
digámoslo así, es una relación sacada experimentalmente, sacada empíricamente y que sirve solo para ciertos sectores y ciertos ámbitos. Si cambiamos dos o tres cosas, por ejemplo, la topografía del terreno, el tipo de vegetación, el tipo de aridez, bueno, muchas otras características del terreno, estos modelos pueden que ya no sirvan o tocaría hacer unas modificaciones bien importantes sobre los parámetros o sobre los valores. Sin embargo, aquí pues el ideal ha considerado que estos son los modelos más aproximados para poder calcular la evapotranspiración por medio del modelo de Hargreaves. De igual forma, la evapotranspiración real se trata del real potencial anual, o sea, es decir, en promedio en el año, y es un modelo ebudico y eso me permite conocer en un lapso de tiempo suficientemente grande cuál es la cantidad de evapotranspiración o la transpiración que tuvo el agua para poder asimismo calcular lo que hablábamos ahorita de la escorrentía, las precipitaciones versus la evaporación que presenta el agua que cae por medio de la precipitación. Entonces es importante que podamos conocer estos parámetros. Como les digo, no son parámetros instantáneos, no son parámetros, eso sí lo que es muy complejo en muchas ocasiones de poder medir ese tipo de cosas si no se tienen ni las herramientas ni tampoco los recursos para poder hacer esas mediciones y poder llegar a resultados confiables sobre la oferta hídrica. Entonces es importantísimo conocer esto sobre las aguas superficiales. Entonces aquí después de precisamente todos esos parámetros en estaciones hidrometeorológicas o en mediciones de la precipitación, se hace principalmente por promedios. Esos son, digamos, variables estadísticas que podemos estudiar a partir de precisamente del tratamiento estadístico de esa información. Aquí podemos ver cómo se puede ver multianual o cómo se puede ver de mes a mes o en un año. Entonces aquí se saca un promedio, un sondeo, un promedio estadístico. Los que trabajamos en aguas podemos ver que las herramientas estadísticas son supremamente importantes para poder llegar a resultados que nos permitan trabajar. Como les digo, en un sistema de captación es importantísimo conocer cuál es el régimen de lluvias y cuál es el régimen de precipitación escorrentía para asimismo no sobreexplotar el cuerpo de agua y que pueda ser sustentable en el tiempo. Entonces es importantísimo que podamos hacer ese tipo de cosas. Y esto de la estadística nos da una herramienta supremamente importante para eso. Entonces, perdón. Ay, ¿qué pasó? Permítame un momento, por favor, que no sé qué pasó acá. ¿Qué fue lo que pasó acá? Ahora sí. Acá. Entonces acá podemos ver precisamente la oferta total a partir de esos parámetros que podemos ver en diferentes regiones de nuestro país, aquí en Colombia. Y el área hidrográfica se ha dividido principalmente en esas cinco regiones. Podemos ver la costa Caribe, que es uno de los que más tiene déficit de recurso hídrico por medio del cálculo de la oferta. Con respecto a las otras, se dan cuenta que muchas veces inclusive es menos de la mitad de lo que hay en otras zonas, por ejemplo, en nuestro Amazonas. Y precisamente es por lo que les digo, por las variables de evapotranspiración y de precipitación que podamos tener. Esto lo que les digo es al medio del año. Ahí notan un cambio respecto al Estudio Nacional del Agua del 2014. El Estudio Nacional del Agua se hace desde el 98 en Colombia
aproximadamente cada 4 años se evalúa el estado de conocimiento y también al mismo tiempo se evalúan los nuevos modelos que pueden aplicarse al estudio del agua y al estudio de la oferta hídrica para poder tomar acciones, ya sea por orden gubernamental o que o por orden gubernamental o otras controles que se hacen, por ejemplo, sobre la actividad humana, sobre la actividad industrial que se da dentro de las regiones. Podemos ver precisamente en el Orinoco que, pues, los que hemos estado conociendo el Orinoco nos damos cuenta que aunque tienen periodos de sequía muy intensos, desde enero hasta mayo más o menos, hasta abril, hasta esta época, son periodos de sequía muy, muy intensos. Inclusive hemos tenido problemas ambientales y ahorita hace poco tuvimos problemas de incendios forestales porque no llueve. Y sin embargo, podemos tener una oferta hídrica aceptable precisamente al momento, por no afectar tanto esos sistemas acuíferos. Eso es importantísimo cuando pensemos en los planes de desarrollo en los municipios o en los departamentos, con miras a garantizar el recurso hídrico de las regiones. Podemos ver que principalmente la zona Caribe ha sido una de las más afectadas, La Guajira, por ejemplo, y podemos notar eso de estos tipos de estudios, son importantísimos. Acá, por ejemplo, podemos ver el cálculo de la oferta hídrica, como los mencionaba. Caribe, de la oferta hídrica total, por área hidrográfica, Caribe solo tiene menos del 10%, siendo que es una de las regiones más representativas del país. El Amazonas es el que más tiene, obviamente, llueve todo el tiempo también, bueno, la mayoría del tiempo. Tenemos una precipitación, un recurso hídrico abundante, y pues ahí tenemos la gráfica de la oferta hídrica, es decir, el agua que podemos tomar de esas regiones para el consumo. Entonces acá podemos ver el de lo más rojo, a partir de los cálculos de escorrentía, con los modelos que ya les había comentado, podemos ver que la región norte es donde menos tenemos escorrentías. También muchas veces por la topografía del terreno no permite que haya una escorrentía adecuada para la oferta del recurso. Y aparte de eso, pues podemos ver también que en la zona central del país, donde estoy señalando, precisamente aquí está Bogotá, que se supone que es la mayor densidad de población del país, puede llegar a sufrir en algunos casos de insuficiencia del recurso por medio de estos cálculos de oferta hídrica, y sin embargo aún así podemos notar que tenemos oferta total. En Bogotá casi no hay desabastecimiento de líquido, exceptuando muchas regiones de la sabana de Bogotá, donde también es muy costoso llevar el recurso hídrico hacia las locaciones de las personas. Entonces es importante también conocer esto. Entonces, este tipo de cosas nos lleva al otro concepto base, que es el de aguas subterráneas. Como vimos en el video, más o menos, es una representación un poco pictórica de la relación entre agua subterránea y agua superficial. Entramos en el concepto de los acuíferos en las aguas subterráneas. Entonces, la definición de acuíferos es relativamente extensa con respecto a quién la haga, lo que me parece. El acuífero para muchos sectores es solamente el cuerpo de agua, o más bien la formación geológica que puede albergar agua y que permite su tránsito y que es aprovechable por los seres humanos. Aunque a nivel geohidrológico, la cosa cambia. La cosa se refiere a que es cualquier formación geológica que alberga agua, y no importa si es aprovechable o no, simplemente ya se consiste en un acuífero, y ese acuífero, como vimos, va a desencadenar otras acciones sobre otros sistemas como las aguas subterráneas. Entonces es bien importante que el acuífero no solo lo veamos desde el concepto de explotación para el consumo humano, sino que también eso hace parte de todo un equilibrio ecosistémico que puede llegar a quebrarse si no se hace el aprovechamiento adecuado o si no se tiene en cuenta este acuífero, que muchas veces dicen que como no se puede aprovechar, simplemente se puede dañar por medio de obras de infraestructura u otras cosas que
que deberían hacerse con un poco más de cuidado para poder conservar estos sistemas. Entonces, el concepto de acuífero también lleva unos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la escorrentía subterránea, precisamente el flujo de agua interno que podemos tener dependiendo del tipo de acuífero, que ya lo vamos a ver, y que esto también provee y hace que se distribuya el recurso por otros sectores que podrían llegar a necesitarlo, y de alguna forma llegan a necesitarlo. Tengamos en cuenta que esas formaciones, como toda formación geológica, no se hizo en 100 años o 200 años. Estas formaciones llevan millones de años, y asimismo los ecosistemas y asimismo los grupos de organismos que dependen de este recurso se han adaptado y tienen relaciones ecosistémicas y relaciones entre las especies supremamente importantes. Entonces, de un acuífero que puede llevar fácilmente 2, 3, hasta 100, 150 millones de años, podemos llegar a dañar estos equilibrios ecosistémicos en 50 años, lo que ha pasado en muchas regiones a nivel mundial. Entonces, podemos también desconocer eso muchas veces cuando no tenemos la suficiente certeza de estos parámetros sobre los acuíferos. La infiltración efectiva, como lo vimos, gran parte de la precipitación que cae a partir del ciclo hídrico llega a los acuíferos de diferentes formas, por infiltración o ahorita lo vamos a ver cuando son en grietas, puede llegar a alimentar ese acuífero, y asimismo ese acuífero puede llegar a alimentar otros cuerpos de agua, como vimos en el video, y es un cálculo que no me parece tan descabellado. Básicamente puede llegar de relación 1 a 100 entre agua superficial, cantidad de agua superficial disponible, y la cantidad de agua en los acuíferos. Entonces es importantísimo este concepto de infiltración efectiva. Tasa de recarga, qué tan rápido o con qué frecuencia puede llegar ese recurso después de la precipitación a alimentar el acuífero del cual estamos hablando. Eso también ahí, pues ya en estas charlas que hemos tratado, han visto también las formas de determinar esos parámetros, o las formas de aprovechar esos parámetros para el consumo, y es importante pues también que sigan continuando con las charlas que se están presentando ahorita con mis compañeros. Capacidad de campo, la capacidad precisamente que tiene la roca de almacenar cierta cantidad de agua. Eso también depende obviamente de conocer la parte geológica de las rocas, bueno, de la formación, conocer todo ese contexto geológico para así mismo poder tomar determinaciones sobre cómo conservarlo o seguir estudiando ese tipo de cosas para no afectarlas con otros procesos de extracción minera o otros tipos de cosas, como ya lo mencionaba. El cambio de almacenamiento, cómo cambia, precisamente puede llegar a cambiar la forma en que almacena el líquido de la formación o el acuífero, o cómo pasarlo inclusive por medio de escorrentías subterráneas a otro tipo de acuíferos. Eso también es bien importante conocerlo al momento de analizar las aguas subterráneas o los acuíferos más específicamente. Entonces, los acuíferos pueden dividirse según varios aspectos, según su capacidad. Acuitardo, son acuíferos normalmente, ¿verdad? Maximiliano acaba de apagar su micrófono. Por favor, Maximiliano, actívalo. Ya, qué pena. No, fue acá un problema con el micrófono, porque se me desconectó, qué pena. Bueno, entonces tenemos precisamente que puede haber, clasificarse los tipos de acuíferos por su capacidad. Podemos acuitar, los acuíferos acuitardos, acuicludos o acuífugos, precisamente que pueden ser, que no permiten el traspaso realmente no se podría definir inclusive como acuíferos. Los acuífugos son regiones o son formaciones geológicas que no permiten el almacenamiento de agua por sus condiciones geológicas o por la configuración de sus componentes. Por ejemplo, las
Las arcillas aíslan mucho la parte de permeabilidad del agua, por lo tanto no pueden penetrar esa cantidad de líquido, no puede penetrar, y por lo tanto sería más bien un material aislante, más que un material de reserva para el recurso hídrico. Los acuitarios y los acuículos también, esas sí permiten, el acuitardo permite el flujo del agua, pero no lo permite tan rápido, algo que muchas veces puede llegar a ser bueno, porque si esto se hace lentamente y gradualmente, más bien, esto permite que haya una distribución de oferta a lo largo del tiempo. Lo que no pasaría si, por ejemplo, la formación geológica dejara el flujo del agua de una vez. Entonces el agua se infiltraría y entraría al ciclo hídrico de una forma más rápida, y eso pues tampoco conviene. Conviene es que sea gradualmente para que haya una oferta hídrica a lo largo del tiempo y que sea como más mesurada para poder aprovecharla. Entonces, en este caso, los acuículos precisamente son como los acuíferos, pero no permiten un poco más de flujo del agua. La otra forma de mirar los acuíferos, precisamente según la estructura, entonces acuíferos en poros, muy comunes, mucho en la parte de, por ejemplo, las gravas, cuando el material o la formación geológica es compuesta por gravas, los acuíferos pueden llegar a clasificarse por los poros. Ya sabemos que la estructura más o menos, ahorita lo vamos a ver un poco en una gráfica, los poros pueden llenarse de agua, y entre más grueso sea el poro, pues también tiene una configuración diferente para el llenado del agua, o para la capacidad que tiene el acuífero de poder almacenar ese recurso. Discúlpame, el micrófono prendido. Ok, gracias. Listo, entonces podemos ver los acuíferos en poros o en grietas. Normalmente, no sé, puede ser por rocas intrusivas que hayan dejado los espacios. También se puede presentar que el agua se ve por esas grietas cuando hay las formaciones geológicas, el agua puede infiltrarse en eso y poder hacer ciclos o escorrentías subterráneas que también se pueden medir y también son importantes precisamente para la recarga de estos acuíferos. Y en formaciones kársticas, no siempre la roca, pues como sabemos, de todas maneras, el agua modifica muchas propiedades de las formaciones, en algunas más que otras. En las kársticas, por ejemplo, el agua puede llegar a disolver muchas de esos minerales que se encuentran en estas formaciones, y de esa forma se van creando otros canales o otras formas de que el agua fluya dentro de los acuíferos. Entonces eso puede llegar a suceder dentro de este, y también es clasificado dentro de los tipos de acuíferos, o según su ubicación, que yo creo que es de lo más conocido, que son los acuíferos libres. Los acuíferos libres son los que están en constante contacto con la atmósfera, y se dan básicamente por las propiedades hidráulicas del fluido, obviamente. Ya vamos a ver por qué se da esto, o sea, por unas condiciones de nivel freático o de nivel presiométrico. Y es bajo el estudio de las fuerzas internas de los fluidos o de las propiedades de los fluidos, como la densidad y el peso específico. Entonces, básicamente bajo ese parámetro es que los acuíferos pueden ser libres, y hay otros dos tipos de acuíferos, confinados y semiconfinados, aunque para muchos autores estos dos no tienen como diferenciación, porque los confinados o semiconfinados no tiene sentido decir que están totalmente aislados. Recordemos que un acuífero siempre tiene que tener una tasa de recarga y una forma en la cual el agua se infiltra, una infiltración efectiva, desde la precipitación, pasando por el campo de concentración hasta abajo, hasta donde está el acuífero. Entonces realmente no vamos a tener nunca acuíferos confinados. Simplemente vamos a tener semiconfinados, donde el material permite que la escorrentía o algo sea lenta o sea rápida. Eso es básicamente lo que podemos notar en ese tipo de cosas. Entonces, según la ubicación, y esto yo creo que como les decía, es como lo más representativo que estudiamos de los acuíferos, porque esto nos dice la facilidad
o la factibilidad de poder extraer el recurso de este tipo de acuíferos. Entonces, aquí tenemos una representación un poco más pictórica de lo que estamos hablando. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver los procesos que pueden presentarse en la atmósfera para que modelen y regulen la precipitación. Entonces, podemos ver la evapotranspiración, que principalmente proviene de las plantas, y por fenómenos, obviamente, de cambios de fase del líquido, pues podemos tener precipitaciones. Y aquí podemos tener zonas de recarga regional. A eso se refiere precisamente, y algo muy importante en el estudio de este tipo de propiedades es la topografía o la cartografía de los terrenos. Es importantísimo conocer, ya sea a nivel de agua superficial o a nivel de agua subterránea, la cartografía, tanto geológica como física, digamos así, la geomorfología de los terrenos, con miras a poder calcular este tipo de escorrentías, por ejemplo, las escorrentías superficiales o los caudales. Entonces, esto también va de la mano de muchas otras disciplinas, la geología y la hidrología, y bueno, todo eso hacen parte de todo un conocimiento articulado que nos permite obtener muchos resultados a partir de eso. Entonces, ahí podemos ver el significado de la escorrentía superficial, a mayor área, obviamente una mayor captación, con lo que podríamos de pronto deducir que en regiones muy montañosas podemos obtener una escorrentía superficial mucho mayor a regiones planas, por ejemplo, llanos orientales o regiones que no tienen una topografía muy accidentada, precisamente por el cambio de área. Recuerden que las personas también cuando estamos estudiando este tipo de fenómenos globales, tenemos que tener en cuenta la cartografía y la topografía de los terrenos. Y también para muchas personas se convierte en un dolor de cabeza cuando estas cartografías están proyectadas sobre unos planos que define cada país, obviamente, o cada región. En Colombia principalmente nos regimos por el convenio de Magna Sirgas, precisamente el marco geocéntrico nacional, y es unido con la Fundación Sirgas, que es el Sistema Internacional de Referencia para de referencias de geocéntrico para las Américas, del cual eso sí todos en Sudamérica pues tenemos que ver mucho con Sirgas. Sirgas es la que evalúa precisamente los parámetros de georreferenciación a nivel general. Nosotros en Colombia utilizamos Magna Sirgas, el marco geocéntrico nacional, para poder establecer este tipo de cartografías y poder determinar todo este tipo de cosas. Entonces tenemos también recargas de cauces estacionales, como vemos, o recargas locales o estacionales. Hay regiones en la sabana que se inundan con una frecuencia relativamente normalizada y que puede llegar también a afectar los acuíferos, o afectarlos no, sino a modificar su comportamiento más bien. ¿Listo? Entonces acá podemos ver, siguiendo con la gráfica, pues acá podemos tener, fíjense, las ciudades normalmente están limitadas por el espacio en el que se pueda construir y al mismo tiempo por la capacidad o la facilidad, más bien facilidad de poder captar los recursos, principalmente el hídrico. Por lo menos, por ejemplo, en Bogotá, otorgarle recursos a 8 millones de personas no es fácil, y eso no se podría hacer si realmente no se conociera cómo es el comportamiento tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, o también eso podría limitarme en dónde no construir. Entonces, es importantísimo, podemos ver también otro punto a la importancia de conocer todos estos tipos de comportamientos. Las recargas, como les digo, también podemos ver ahí cultivos, podemos ver todo lo que se requiera de la actividad humana, requiere recursos y principalmente los recursos hídricos. Entonces aquí podemos también ver el fenómeno de infiltración. Ahí vemos el acuífero libre, en la parte azulita. Como les digo, de alguna forma está en contacto con la atmósfera. Esos acuíferos libres son los que normalmente contribuyen a las aguas superficiales. Ahí podemos ver un ejemplo de eso. El acuitardo pues, permite que esta agua que está aquí en el acuífero libre pueda migrar, digámoslo así, de alguna forma, hacia otros tipos de formaciones,
donde se puede almacenar de otra forma o donde permita el movimiento de otra forma del agua dentro de ese mismo tipo de formaciones. Y acá, pues podemos ver el acuífero semiconfinado, pues que realmente no es tan semiconfinado. Y es simplemente, perdón, el acuífero confinado es el que no debería, porque de alguna forma el agua llega allá. Entonces eso puede darse por muchos otros procesos de permeabilidad o de capilaridad, o bueno, otras propiedades de los líquidos que más de uno conocemos. Entonces es importante también conocer ese tipo de cosas. Vamos a ver. Entonces para eso, precisamente en los estudios de aguas subterráneas se tienen dos tipos de cosas, dos niveles principales. El nivel freático, que es como la definición que nos da García y Fernández aquí, que es en los puntos de la presión de la misma que la atmosférica. Precisamente acá podemos ver el nivel freático o la superficie más bien freática. Nivel lo tomamos es porque nosotros lo tomamos en un solo punto, aunque eso realmente se compone de toda una superficie que podemos modelar a partir de tomar todos los puntos del nivel freático y georreferenciarlos con tal de que nos den una superficie. Normalmente es muy parecido digamos, a la parte topográfica, bueno, al aspecto topográfico de las regiones, solo que no es tan accidentado como por lo menos una montaña o ciertas formaciones geomorfológicas. Depende más que todo como les digo, de la presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica depende de otros factores, como la densidad del aire o la densidad precisamente del líquido, si está saturado de sedimentos o bueno, otras cosas. Pero básicamente es eso. La superficie freática es lo que nos está mostrando ahí la grafiquita. Y en algunos momentos, cuando la superficie freática corta, digamos, unas ciertas formaciones geomorfológicas como esta, es cuando se generan muchos de los cuerpos de agua que nosotros tenemos normalmente en nuestros territorios. Por lo menos, les refiero mucho a caso de Bogotá. Yo he estudiado algunos aspectos en Bogotá. Los humedales, Bogotá es una zona de muchos humedales, casi todo el occidente de nuestra ciudad capital era humedal. Ahorita hay un remanente más o menos de un 10-15% de todo lo que era hace unos 60-70 años. Y es precisamente porque no se consideró que este tipo de propiedades que tenían los líquidos y las aguas subterráneas servían para que podamos contribuir al control de muchas cosas, por lo menos las inundaciones. En Bogotá, estos espacios como los humedales son los espacios encargados de que no hayan tantas inundaciones en todo el occidente de Bogotá. Lastimosamente, y vamos a decirlo, el ordenamiento territorial llegó tarde a la ciudad y muchos asentamientos humanos se ubicaron en esas zonas de humedales. Lo que hicieron fue precisamente con otro tipo de materiales nivelar los terrenos, pero ahorita tienen unos problemas gigantes. Vimos más o menos como en los tiempos de sequía, también los tiempos de lluvias pueden retornar cada 20 años y cada 20 años podemos tener inundaciones en ciertas regiones donde ya hay poblaciones humanas asentadas. Entonces es importantísimo conocer este tipo de cosas con el fin de planificar las ciudades hacia otros aspectos en los cuales el coste económico y social no sea tan alto y no tengamos que estos problemas de salubridad muchas veces de deterioro a las propiedades. Entonces es importante conocer eso. Aquí tenemos un valor importantísimo que es el espesor del saturado del acuífero. Si se satura, pues precisamente ya no va a poder captar más agua. Y si eso pasa, pues eso puede tener afectaciones sobre los niveles freáticos u otras propiedades como la permeabilidad o la escorrentía subterránea. Entonces es importante conocer también ese tipo de cosas en los acuíferos subterráneos, perdón. Otro nivel, que ese es el más importante cuando queremos más bien hacer la captación de líquido o el aprovechamiento del recurso hídrico, es el nivel pisométrico.
precisamente ese conjunto de puntos a los cuales el agua alcanzaría un máximo nivel al perforar el confinado. Aquí precisamente tendríamos que analizar, y es que cuando el acuífero está confinado, o más bien semiconfinado, tiene unas propiedades que gracias a su ubicación y gracias a la formación en la cual se encuentran, que pueden darle por lo menos, por ejemplo, una presión mayor a la atmosférica. Y es cuando decimos que el nivel sube tanto que se forma la surgencia, es decir, empieza como a salir agua, por decirlo de alguna forma, con una presión mayor a la atmosférica. Entonces, cuando el agua está en contacto con la presión atmosférica y no hay una fuerza adicional, se mantiene tranquila. En este caso, no, en este caso sube el nivel gracias a la presión que puede tener adentro del acuífero confinado y se puede, digamos, extraer de una forma más fácil o más económica a nivel energético. Este nivel es importantísimo por eso, o puede darse por otras condiciones de las formaciones en las cuales se encuentran el acuífero confinado o semiconfinado. Entonces, estos dos conceptos son bien importantes cuando estudiamos precisamente todas las propiedades o cómo aprovechar todos estos acuíferos. Acá tenemos otra diferencia, no siempre son iguales, de hecho la mayoría de veces son diferentes, la cota piezométrica y la cota freática, precisamente por lo que les decía, las propiedades que pueden llegar a poseer los acuíferos. Entonces es importante conocer de antemano cuando se estudian los acuíferos, dónde están esos niveles y también las metodologías por las cuales podemos determinar esos niveles. Es supremamente importante. Y acá podemos ver el significado precisamente de lo que es el nivel piezométrico y el nivel freático. Entonces, aquí como podemos ver, el nivel piezométrico es al extraer volúmenes de agua dentro del acuífero, cómo podemos hacer que eso descienda precisamente el nivel dentro de esa columna de agua. Eso lo damos por metro cuadrado, perdón, precisamente para poder normalizar el cálculo y poder determinar las propiedades o los valores de esa cota. De igual forma, entonces acá en la superficie freática, precisamente podemos ver el significado sobre el metro cuadrado de lo que podemos hacer para que ese nivel suba o baje o poder estudiar ese nivel. Bueno, entonces, cuando más o menos dando esa visión somera de lo que puede ser el estudio de los acuíferos, es algo tan extenso que 1 hora y media o 2 horas no bastarían para poder hacer algo completo, tocaría casi que un congreso para poder determinar todas las propiedades o los avances que se pueden dar sobre los acuíferos. Entonces podemos empezar como analizar, ¿no? De qué forma en qué estado tenemos del estudio de los acuíferos, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Yo creo que es una de las cosas menos estudiadas y con más afectación. Entonces, esto nos da luces sobre la importancia de conocer la ocurrencia, qué tantos acuíferos hay en nuestro territorio, cómo podemos aprovecharlos, cómo podemos no afectarlos si no los estamos aprovechando, si son inaprovechables de alguna forma. También la ocurrencia nos da luces de cómo podemos no afectarlos, ya que no conocemos en ese momento, si no conocemos el acuífero, no sabemos las relaciones que tengan esos acuíferos con los cuales aparentemente no podemos aprovechar con otros acuíferos o con aguas superficiales en otra región. Entonces es importante conocer ese tipo de cosas. La distribución, todo hasta hace relativamente poco tiempo, los sistemas de información geográfica nos han dado luces de cómo poder aprovecharlos y cómo planificar toda nuestra vida cotidiana, individual y colectiva, para poder tener la mejor calidad de vida. Obviamente considerando la oferta de recursos y el aprovechamiento de estos. Entonces es importante que conocer dónde están. No solamente necesitamos saber qué hay, sino dónde está. Y eso se aplica en todas las ramas, no solamente en la hidrogeología, no solamente en la demografía, en casi todos.
De hecho, ahorita, por estos últimos acontecimientos, se han dado cuenta que no se necesita saber solamente cuántas personas están enfermas, sino dónde están esas personas, y así proponer planes más orientados y más económicos de alguna forma, ¿sí? Y más efectivos. Entonces, asimismo, podemos hacerlo con los acuíferos. Entonces, es importantísimo conocer la distribución geográfica a nivel del territorio. También tenemos que conocer precisamente las características hidráulicas, las características normales de los acuíferos, como ya lo hemos visto, vimos algunas, pero es importantísimo conocerlas y eso hace parte de las investigaciones que se hacen en los institutos, en las universidades, que son importantísimas para que podamos desarrollar conocimiento y asimismo desarrollar nuestra calidad de vida. Y pues las relaciones precisamente que se forman entre esos acuíferos y las aguas superficiales. Entonces aquí podemos ver la importancia que tenemos que tiene conocer ese tipo de relaciones. Algunas consideraciones. El estado de estudio del agua. Hay unas limitaciones gigantes en el conocimiento. O sea, no todo es vamos a conocer qué podemos hacer. Hay muchas limitaciones, principalmente las actualizaciones cartográficas, aunque creo yo, bueno, yo he leído a nivel Sudamérica hay países que han hecho avances enormes, por lo menos Ecuador. Ecuador ha hecho avances enormes en conocer su cartografía. Háblese cartografía no solo con conocer la geomorfología del terreno, sino también asociarle parámetros, asociarle metadatos y atributos a esos datos, más bien, que conlleven a conocer realmente cómo está el territorio, geológicamente, poblacionalmente, o ecosistémicamente, bueno, muchos aspectos que tiene el territorio, y esto es importantísimo, de conocerlo para poder asimismo hacer análisis sobre los acuíferos. El acceso libre, muchas zonas son inaccesibles, bueno, lamentablemente en Colombia, ya sea también por problemas de orden público, otras cosas también es inaccesible ir a tomar información, a levantar información y estudios sobre eso. Eso también es una limitación importantísima que hay que tener en cuenta para poder conocer los acuíferos, y esto podría llegar, no sé, precisamente a redistribuir la disponibilidad del recurso hídrico en toda la población. Muchas veces también es complejo entender esas dinámicas sociales y políticas que se pueden dar en las regiones para poder acceder a los estudios sobre los acuíferos. Eso se relaciona mucho con la política de manejo gubernamental, entonces es complejo el manejo que le puede dar un gobierno, y eso es importantísimo que el gobierno siempre, en lo personal, pienso que vayan de la mano la ciencia y la tecnología y la innovación y la investigación con los planes de desarrollo gubernamentales y sobre el territorio. Entonces, esto también es importante porque puede otorgar limitaciones en el conocimiento de los acuíferos y de las aguas superficiales. Disponibilidad científica y técnica y tecnológica, bueno, no todos los grupos de investigación, no todas las universidades pueden tener la disponibilidad técnica o de conocimiento o de acceso a la información, aunque ya la internet nos ha dado herramientas supremamente importantes para poder conocer avances en otras regiones del mundo, y eso es importantísimo para nosotros. Entonces, es el llamado también a eso, a hacer cooperaciones interinstitucionales precisamente para poder abordar estas limitaciones y poder desaparecer las barreras de conocimiento que podamos tener en nuestros territorios. Y pues la interacción entre sectores, también el sector productivo, sector académico, el sector de vivienda también, por ejemplo, es importantísimo que esa comunicación para que no se sobreexploten, para que los cuiden, bueno, hay un sinfín de relaciones que se pueden dar ahí, de acciones que podemos dar sobre los acuíferos. Y bueno, referencias bibliográficas por montones, hay muchísimo. Obviamente aquí es una selección un poco somera, por lo menos de lo más utilizado aquí en Colombia. Sin embargo, por la internet afortunadamente se encuentra mucha información sobre esto.
Entonces es bienvenido sea cualquier aporte sobre eso también y no, pues la idea es que haya sido de su agrado la presentación. Espero que cualquier duda poderla resolver y muchas gracias a todos. Gracias, Maximiliano, por tu presentación. Pues esto ha sido el final de la presentación. No sé si tengan dudas, aportes, comentarios que nos quieran hacer. Pueden tomar la palabra y pues decirnos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablas con Andrés Lizarazo. Pues yo no soy geólogo, yo soy ingeniero agrícola, también de la Nacional, y trabajo en este momento para Ingenio Providencia. Pues estaba muy bueno sus aportes, me pareció genial la presentación del día de hoy. Yo ahorita les subo, no sé si de pronto les pueda subir un libro, pero más que todo es con respecto a drenajes y todo eso, más que todo es para superficiales, para pronto apoyarles un poco más en eso. No sé si sería bueno, pues es más que todo es más para ingeniería agrícola. Se lo subiría ahorita, lo subo ahorita, les paso el libro de drenajes. Otra cosa que me gustaría de pronto, ahí entre ustedes, dentro de la misma carrera con geología, de pronto hacer una asociación entre los ingenieros civil y agrícola, pues para poderse complementar. Mira, yo tuve un caso en Buga, de aguas subterráneas y superficiales. Y, digamos, por ejemplo, no había una correlación efectiva, digamos, entre ambas carreras como para poder aprovechar el recurso hídrico. Nosotros teníamos una estación de bombeo que sacaba agua a 13.000 litros por segundo. Y eso se desperdicia y no, digamos, no tenía un buen aprovechamiento de esa agua. De pronto que entre ustedes, digamos, en la parte de geología pudieran formarse un grupo aparte que fuera entre ingenieros agrícolas, bueno, civiles, geología, pues para poder llevar a cabo tareas conjuntas y que sea aplicable, que se puedan repartir información y que todo lo que se haga de aquí en adelante con respecto al recurso hídrico tenga un fundamento tanto, digamos, agrícola, de ingeniería y geológico al mismo tiempo, pues para que sea algo muy integrado y se pueda aprovechar ese recurso hídrico. Y yo propongo de pronto que ustedes pudieran hablar con el ingeniero Robinson Osorio, él es de Ingeniería Agrícola allá en Bogotá. El tipo es muy abierto para abrir cualquier tema y sería como genial de poder hacer esas participaciones. No sé, pienso eso. Muchas gracias por tu aporte, Carlos, bienvenido. Pues si quieres nos puedes escribir al correo del semillero, que ya ahorita lo mostramos. Vale. Y pues para hacer pues un proyecto sí sería muy interesante unir como los conocimientos de las dos carreras, porque pues en este momento no hay ese tipo de enlaces, pero sí sería muy interesante. Sí, a mí eso me parece interesante que hubiera como esa correlación entre uno y el otro. Y mira, por ejemplo, sería importante también, digamos, de pronto ya de las directivas de pronto de carrera de geología allá en Bogotá, que crearan una geología aquí en la sede de Palmira, la Nacional, porque aquí, por ejemplo, los ingenieros azucareros, la gran mayoría de la explotación del agua es subterránea, para los cultivos de arriba de caña. La gran mayoría son para subterránea y no hay una carrera que aporte aquí, digamos, en la Universidad Nacional Palmira de geología. Entonces sería como muy chévere que de pronto empezara como a gestionar todo eso para que de pronto la crearan también aquí. Sí, claro, si quieres déjanos tu correo por el chat y nosotros te contactamos. Listo, vale. Digamos, un comentario también, Andrés, es que en nuestro semillero hemos tratado de tomar contacto con ingenieros civiles y hacer proyectos también, pero lastimosamente todavía pues no nos han aceptado como tal o no han tenido Sí. suficiente información de nuestro semillero, pero igualmente nosotros sí hemos estado siempre abiertos a otras carreras, pues ya para poder volver nuestro semillero multidisciplinar e igualmente pues ya está creado y nos dejan pues admitir gente de otras carreras, entonces como tal ahí ya está. Ah, listo, vale. Si no, y si quieres ahí, Wendy, puedes hablar de pronto allá en Bogotá, hablas no sé qué tan factible sea de pronto con Carlos Duarte. Bueno, él era mi profesor de hidrología y
de hidráulica, perdón, de hidráulica y de fluidos. De pronto también les podría ayudar en esa parte. Sí, de hecho nosotros hemos tomado contacto con el profesor Donado, que es el que pues de ahorita está encargado, y él nos ha estado ayudando con préstamo de equipos y esas cosas, pero como tal, los chicos de ingeniería civil no han ido nunca a nuestros semilleros, a las sesiones presenciales que se hacen normalmente. Así hay alguno acá de la universidad que esté en la sede de Bogotá, puede asistir a nuestras charlas presenciales cuando todo esto vuelva a la normalidad o al menos podamos volver a la universidad. Quién sabe cuándo será, pero nosotros tenemos sesiones todas las semanas. Y sí, pues la gracia es como que tomemos parte con otros ingenieros, otras carreras, no importa si no son ingenierías, las que sean, las que estén interesadas, son bienvenidas. Listo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si alguno tiene una pregunta, duda, ahí está Maximiliano escuchando. Solamente deben activar el micrófono para quien tenga preguntas o comentarios también. Y si alguno sabe la respuesta, también puede responder. Buenas tardes. Sí, buenas Sí, señor. tardes. Buenas tardes, le está hablando el ingeniero Rodolfo Guaranca de Bolivia. Bueno, agradecer por su charla. Quisiera hacer una pregunta. Creo que la base para toda investigación hidrogeológica en cualquier parte del mundo es el mapeo o un mapa hidrogeológico, ¿no? Puede ser país, estado, departamento, provincia. Y la consulta es clara. ¿Colombia tiene un mapa hidrogeológico y a qué escala? A nivel país, ¿no? Ya, ingeniero, sí, buenas tardes. Ingeniero, nosotros, hasta donde yo sé, como topógrafo, he tenido en cuenta las actualizaciones que tienen las corporaciones autónomas regionales, justo junto con el IDEAM y lo que llamamos aquí el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Realmente nosotros a nivel geológico manejamos escalas muy pequeñas, escalas del orden de 1.5000 a 1.10000, según lo que yo tengo entendido. Inclusive el Servicio Geológico Colombiano también tiene escalas, maneja ese orden de escalas. Como tal, esas escalas no permiten muchas veces ir al detalle, lo que el ingeniero decía del mapeo con respecto a la parte hidrogeológica. Entonces es complejo por lo que le decía, por el desarrollo cartográfico que se ha tenido en las regiones y por la accesibilidad de la información. El Servicio Geológico maneja hasta unos 5000 es lo máximo. Lo que yo tenga entendido, unos 2000 ya se maneja a nivel municipal y no se tiene certeza de la parte hidrogeológica de lo que podría ser a esas escalas. Entonces es siempre bien complejo. Ajá, claro, porque sería ideal partir con una idea de proyecto o simplemente recopilar información para tener un mapa hidrogeológico a nivel país, ¿no? Porque cualquier proyecto nace de allá, estimados colegas, ¿no? Ya. Sí, igual hay otra cosa que considerar, ingeniero. Los mapeos a nivel, y no solamente en Colombia, sino a nivel general, ya no se hacen de forma estática, ya no podemos hablar de un mapa como lo veíamos hace unos años, en papel, una cartografía en papel de pliego, porque como hemos visto, todo es dinámico, ¿sí? Entonces ya los mapeos se están convirtiendo simplemente en sistemas de información geográfica, o no tan simplemente, que pueden llevarnos a dar más información y ser más dinámico inclusive con las personas que toman o levantan la información en los puntos de interés. Sí, entonces yo creo que el principal parámetro para poder hacer este tipo de mapeos es poder desarrollar esos sistemas, coordinar esos sistemas entre diferentes instituciones, capacitar a las personas principalmente para con esa información o con esa forma de hacerlo poder retroalimentar y tener información verídica en tiempo real y tener información constante de ese tipo de cosas. Entonces es importantísimo eso, más que la entidad muchas veces es la capacidad tecnológica y la capacidad de personal para poder hacer esos levantamientos. Sí, es importantísimo ese tipo de cosas y como decía
ahorita el ingeniero que preciso se me desconectó en el internet cuando pasó eso, es la transdisciplinariedad, si podría decirse, con todas las disciplinas del conocimiento que puedan, entre más disciplinas de conocimiento puedan aportar a eso, mucho mejor. Porque no solamente se habla del sentido geológico, puede hablarse del sentido social, puede hablarse del sentido económico también. Muchas gracias. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, respondiéndole al ingeniero por la inquietud, me gustaría pues aclarar que existen mapas de lo geológico. Hay unas propuestas del IDEAM en unas escalas grandes, ¿sí? Y el Servicio Geológico viene adelantando también esta tarea para los departamentos. Entonces, la información sí existe. Obviamente hay que pues hacerla más detallada, pero sí existe. Muy Hola. bien, muchas gracias. Simplemente para aclarar, ¿no sería ideal también uniformizar la leyenda del mapa? No, muchas gracias. Hola. 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 Sí, hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Rodolfo Mariñas, de acá de Callao, Perú. Ah, ok, sí, señor. Bueno, comentarle un poco que acá en Perú, si bien es cierto, hay muchas limitaciones para el acceso al agua en la satisfacción de las necesidades de la población, es muy cierto que la explotación del agua subterránea se está dando, ¿no? En mayoría. Pero uno de los principales problemas es que este abastecimiento de aguas subterráneas lo están haciendo de forma informal, ya que acá hay una Autoridad Nacional del Agua donde yo trabajo, y en los inventarios que se han realizado, la mayor parte del uso del agua subterránea no cuenta con las licencias respectivas, ¿no? Es muy informal. Entonces se está tratando de solucionar ese problema, ¿no? Quisiera saber cómo es este tema allá en Colombia, cómo gestiona el Estado en lo que es el agua subterránea, de qué manera promueve, controla el uso de estas aguas, ¿no? Para su mejor utilización. Sí, claro. Precisamente en Colombia hay varias entidades, principalmente las corporaciones autónomas regionales, que son parte de un sistema mucho más grande que es el Sistema Nacional Ambiental, el SINAP. Son las encargadas de evaluar los daños y al mismo tiempo de dar esas concesiones de agua. En la página del Ministerio de Ambiente, acá en Colombia, se encuentran precisamente las normatividades sobre el Sistema Nacional Ambiental para la concesión de este tipo la concesión de este tipo de recursos y la explotación principalmente. Acá, por lo menos, donde yo conozco, en muchas fincas, en muchas regiones agrícolas, se explota mucho ese recurso porque no pasan cuerpos cercanos, como su merced dice, y hay mucho déficit. Entonces, está un poco más controlado, digamos así, frente a la explotación por medio de las corporaciones autónomas regionales. Entonces, es importante, por ejemplo, que las entidades gubernamentales también tomen partido de eso y que se apoyen con otras entidades como geográficas o entidades mineras o, bueno, también cuerpos de investigación, cuerpos colegiados que permitan aumentar los conocimientos y las relaciones entre ellos. Entonces, acá sí hay un Sistema Nacional Ambiental y con base en ciertas normatividades que están en la página del Ministerio, se encuentra cómo dan las concesiones de agua principalmente para la explotación del agua subterránea. Bueno, sí, gracias por la respuesta, pero para complementar y terminar mi participación, ya, sí. Lo que le quería comentar es que aquí en Perú y principalmente en Lima, la capital, existe bastante población donde al día de hoy no llega el agua potable, digamos, ¿no? O sea, la empresa prestadora de servicios no alcanza, no llega a esas zonas. Entonces, lamentablemente, lo digo lamentablemente,
es que muchos de estos asentamientos humanos utilizan el agua subterránea como única fuente de vida, ¿no es cierto? Ya. Y a veces de menor calidad, y para su traslado hasta sus viviendas utilizan lo que son los camiones cisterna, y ellos a las finales resultan pagando mucho más el agua, ¿no es cierto?, que otras personas que sí cuentan el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado a veces, nosotros acá a través del ANAS otorgamos las licencias de uso de agua subterránea, ¿no es cierto? Sí. Que para poder acogerla tienen que hacer unos trámites, ¿no? Y muchos, la gran mayoría de ellos no cuentan con estas respectivas licencias, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que nosotros como Autoridad Nacional de Agua venimos viendo, ¿no? Y que es un problema que tenemos que solucionar, ¿no es cierto? Sí, es una manera de comentario lo que les quería decir. Gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Sí, claro. habla David Eduardo Monroy, yo soy geólogo de la Universidad Nacional y en este momento estoy terminando la maestría de hidrogeología ambiental en la UAN. Ok. He trabajado en la realización de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental para diferentes empresas privadas en el área de como parte de un equipo de consultoría. Entonces, parte de mi trabajo ha sido hacer inventarios de puntos de agua en diferentes partes del país y podría complementar un poco el tema que se preguntó anteriormente. Si realmente aquí el tema del uso del agua subterránea también es muy delicado y entre más remoto sea el pueblo o sea la ciudad, más delicado es. Yo he tenido la oportunidad de poder observar pueblos en el llano, en el cual hay 4, 5 o hasta 6 pozos en una misma casa, ni siquiera una finca, sino una casa, generados porque algunos mandatarios hacen construcciones de pozos para hacer campañas políticas. Y en acuíferos que se tienen como acuíferos muy delicados, por ejemplo en Sincelejo, esto también se presenta aumentando, por ejemplo, la concentración de sales en el agua. Entonces, a pesar de que sí existe normatividad, la autoridad ambiental, también por la extensión de territorio, supongo yo, se le dificulta mucho hacer este tema. Y lo más delicado es que normalmente estos pozos artesanales son construidos captando únicamente el acuífero libre y estos, esto genera que muchas de esas casas que tienen pozo séptico pues estén contaminando y consumiendo esa misma agua contaminada. Bueno, aparte de eso, que es una problemática muy difícil de solucionar, pues quería saludar al grupo, quería comentarles que me encantaría saber si es posible pertenecer como egresado y que si están pensando o están interesados en trabajar en temas de modelación numérica de hidrogeológica. Ah, ok, muchísimas gracias. Sí, claro, lo tendremos en cuenta. Wendy, ¿estás ahí todavía? Sí. Sí, sí, acá Yo yo creo estoy. que sí. Vale, yo creo que sí, al correo electrónico, yo creo que nos puedes, por favor, colaborar, también escribirnos y también tenernos en cuenta para ese tipo para compartir información precisamente sobre esos detalles. Y cabe mencionar que nosotros también tenemos en el semillero estudiantes de posgrados, entonces totalmente bienvenidos. Sí, nos puedes escribir al correo, por favor, y nosotros estaremos muy pendientes para pues hablar más al respecto. Por favor, ahí puedes anotar. Yo acá estoy pendiente del correo, entonces si quieres escribe. Ok, muchas gracias. Quedo entonces atento. Cualquier cosa y cualquier duda o cosa en la que pueda apoyar, pues igual estaría disponible en ese momento. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a ti. Gracias.
¿Alguno más tiene otro comentario, pregunta? Hola, Otra vez, Hola. otra vez, hola, Andrés Lizarazo. Hola, María. hola, Pues, Wendy. es ¿Se te- para complementar lo que estaban hablando ahorita del recurso hídrico y cómo disponer a las personas esa fuente de agua. Yo creo, desde lo que yo he podido hacer, un poquito de experiencia, se puede, digamos, por ejemplo, si se hace la extracción de agua, empezar a utilizar filtros, por ejemplo, de arena, grava y carbón activado. Con eso le libera uno una carga, un poco de microorganismos a eso, y empezar a utilizar materiales que sean un poco mucho más baratos, más económicos, de pronto tubos de PVC, y empezar a utilizarlos. Por ejemplo, yo hice una prueba, nosotros lo que hacíamos, se hizo una extracción, un pozo, una perforación de pozo, y se llevaba esa agua a un tanque, y con un tanque a partir de bombas de ariete lo impulsábamos al lugar donde se requería. Entonces, digamos, es saber integrar las cosas, pero les decía que era chévere que se generara un grupo de ingenieros y los geólogos, pues, para poder complementar y hacer todas esas alianzas geniales. Eso, pues, esa es como por mi parte mi opinión, y ya ahorita les envío el correo y todo eso, ¿vale? Gracias. Dale, como te dije, Andrés, como tal, nuestros semilleros sí se pueden añadir los ingenieros de otras carreras, podríamos hacerlo interfacultad, entonces no habría necesidad de crear un nuevo semillero, sino que en el de nosotros te puedes añadir directamente. Ah, O sea, listo, todo, vale. dale. Entonces sí, ya está. Solamente es que nos escribas y ahí nos estamos contactando. Listo, vale. Muchas gracias. María, dale a ti. María, tú ibas a preguntar algo, si quieres tomar la palabra. Hola, Wendy, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, soy de Perú y solamente quería darles una idea con respecto a la pregunta anterior que hizo el colega de Bolivia. En Perú tenemos la presidenta del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría del Gobierno Digital, ha creado una página web en donde los diferentes ministerios e instituciones del Estado ingresan sus metadatos para que todo el público, incluso fuera de Perú, puedan usar estos datos, ¿no? Entonces es un catálogo nacional que contiene mapas de Perú, servicios de visualización en WMS, Catálogo Nacional de Metadatos, servicios de descargas, geoportales. Entonces, y esta página web y toda la información que está aquí está pues administrada por la Red Nacional de Información Geoespacial. Entonces, esta es una herramienta que es una idea que se podría adoptar quizás también en otros países, porque también nos interesa saber a nosotros como ingenieros cómo es que ustedes gestionan sus datos, ¿no? Para nosotros también tomar los ejemplos que nos puedan servir. Entonces, esta información, las entidades del Estado se comprometen a mantenerla lo más actualizada posible. Entonces, por ejemplo, tenemos mapas que georreferencian, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, escuelas, en el Ministerio del Ambiente, la calidad del aire, la calidad del agua, los parques nacionales y todo eso, ¿no? Entonces, en esta página web concentra toda la información en los diferentes extensiones que la ingeniería lo pueda utilizar. Es solamente una idea que se puede adoptar también en otros países para absolver un poco la inquietud del compañero boliviano. Dale, muchísimas gracias por tu aporte, María. Sí, o hay otra persona que tenga una duda, comentario, otro aporte también, bienvenido sea. Tienen solamente que activar el micrófono. Acá estamos Maximiliano y muchos expertos. Estoy segura que acá hay gente conectada de otros países, como ya nos ha mencionado Perú, España, de todo lado. Entonces, si quieren, por favor, María Isabel, nos están diciendo que por favor nos podías dar el nombre de la página para todos tener en cuenta eso. Y aquellas personas que estén interesadas en algo del grupo, por favor, escríbanos al correo. Sí, claro, la página es geoidep.gov.p. Es una página del gobierno. La voy a poner en un link de los mensajes para que lo puedan descargar y dirigirse desde ahí. Dale, muchísimas gracias. Buenas tardes. Tengo una consulta pequeña. Sí, buenas tardes.
quería consultar, no sé, bueno, de los colegas peruanos, ingenieros, si ellos tienen allá, ante la Autoridad Nacional del Agua o esto, hay forma de tener un link para averiguar el inventario de pozos, caudales y todo lo que se maneja pues en las diferentes regiones, así como, por decir algo, lo maneja cada una de las corporaciones aquí en Colombia, y yo pienso que la mejor que tiene eso es la CBC. Entonces no sé si hay forma de por medio de una de las páginas poder tener esa información, o sea, de pozos en Perú. Muchas gracias. Hola, bueno, sí, soy María otra vez. Y sí, en Perú tenemos una institución que está adscrita al Ministerio de Agricultura que se llama la Autoridad Nacional del Agua. Esta institución es la responsable de administrar los recursos hídricos en el país y cuenta con una página web en donde tenemos toda la información hídrica. Se intenta mantenerla actualizada, ¿no? Como son fuentes hídricas subterráneas, superficiales, derechos otorgados, ¿no? ¿Qué tipos de derechos son? Entonces, en esta página web al menos se intenta administrar también toda la información que se va generando con respecto a los recursos hídricos en las diferentes regiones del país. Entonces, igual uno puede buscar esta página, puede entrar por cualquier buscador y encontrarla como Autoridad Nacional del Agua en Perú. Entonces, dentro de esta página web hay diferentes enlaces que te van dirigiendo a lo que uno va necesitando como información. Ah, listo, es que yo traté de buscar así por la Autoridad Nacional del Agua y no estaba como tan discriminada. Yo entiendo que hay mucha información que es confidencial, sino que las páginas pues, del Estado manejan unos informes que son públicos, pero no pude ingresar como a esa base de datos de pronto de pozos, caudales de los pozos, profundidades. De pronto si tienen el link más específico para entrar y que sea consulta pues pública, les agradecería ahí de pronto en el chat colocarlo, no sé, la dirección, sí, porque yo ingresé a la Autoridad Nacional del Agua y realmente no pude ver esta información tan detallada, porque es que es una información ya más detallada, de pronto de pozos por diferentes regiones, qué caudales manejan. Igual hay información de esa que pues que yo sé que no puede verse normalmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola Roberto, ¿cómo estás? Mira, casualmente, pues no soy peruano, evidentemente, pero estoy haciendo un trabajo, yo tengo una maestría en geomática en la Universidad Nacional, este es un trabajo para Perú. Tengo una página web precisamente que estabas preguntando de la parte de pozos, y sí veo aquí directamente unos shape de Perú con con la ubicación geoespacial de los pozos, hay unos de precipitación, pues hay mucha información en formato shape que ya voy a compartir entonces en el chat para que de pronto lo vea ya directamente el enlace de los geoportales de Perú. Se llama GeoGPS Perú. Entonces de pronto si quieres ver algo de eso, yo sí le voy a preguntar, yo sé que en la parte ¿hay alguna página en Perú de la parte catastral donde yo pueda visualizar, pues por medio de zonas de afectación o de aprovechamiento hídrico para áreas urbanas, o hay alguna parte catastral de alguna página de catastro en Perú? Muchas gracias. Ya les envío el enlace. Muchas gracias, Edwin, y a la compañera del Perú también muchas gracias. Varias personas están preguntando en el chat dónde vamos a subir nuestras charlas. Ahí les compartí de nuevo el link. El canal de YouTube se llama Cuarentena con Geociencias. Aún no hemos subido los videos, pero lo haremos esta semana en lo posible. Entonces, para que ustedes se suscriban y puedan ver esta charla si no las alcanzaron a ver todas, las anteriores, para que estén pendientes. Si tienen otro comentario, duda o algo, pueden por favor activar su micrófono y acá pues les vamos a intentar responder. Muchas gracias a todos. Disculpa, ¿y las presentaciones también se pueden enviar?
Hemos estado también enviando las presentaciones con la invitación a la siguiente charla. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en las próximas charlas, esta semana también será otra charla, el jueves, para que estén pendientes. Entonces, con la invitación, si dejan sus correos en el chat, les vamos a enviar otra vez la invitación y las presentaciones pasadas, o al menos esta también. También nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Ahí estamos recibiendo las solicitudes de las presentaciones y estamos atendiendo pues, los mensajes. Vale, otra cosa también para añadir, si algún profesional que está aquí, que tenga un tema que quisiera enseñarnos, que quisiera exponernos, también nos pueden contactar para cuadrar una charla. Ya varios profesionales nos han escrito y queremos también hacer más charlas después del 13 de abril, porque hasta ahora solamente tenemos programadas hasta el 13 y en adelante estamos en busca de personas que nos quieran compartir su conocimiento. Entonces, si nos quieren escribir ahí en el chat o en el correo, nos pueden enviar en asunto conferencia o, no sé, una charla nueva, como quieran. Sí, Willy, si quieres nos escribes un correo. Ahí nosotros estamos colectando los datos de las personas que quieren hacer charla para contactarnos más personalmente. Entonces, a todos muchísimas gracias por su asistencia. Hoy también tuvimos asistencia masiva, casi 250 personas. Muchísimas gracias por seguirnos. El jueves, como ya les mencioné, será la siguiente charla. Entonces, para que estén pendientes a su correo, se les va a enviar la invitación. Muchísimas gracias a todos de todos los países que están conectados, a los que son de Colombia, los que son ingenieros, de todas las carreras, bienvenidos todos y muchísimas gracias. Bueno, Wendy, gracias. Hasta luego entonces a todos y